Sí. No. Buenas tardes. Muchas gracias a Laura por esta invitación de participar en este seminario. Yo con un tema más modesto, más específico, no podré hacer una visión tan global, tan exhaustiva, ¿no? tan rica como hizo el doctor Casá sobre la historiografía dominicana. En este caso de Haití, yo me quiero referir al papel de la revolución de independencia como mito fundacional, como un tema central en la historiografía haitiana, pero limitándome al siglo XIX con el fin de poder analizar con más detalle algunas obras seleccionadas. Remito a algunas obras historiográficas, la de Michel Rolf Trouillot, por ejemplo, que hace un estudio excelente sobre la historiografía haitiana en general en el volumen 6 de la historia del Caribe, publicado por la UNESCO en 1999. También me quiero remitir al trabajo de David Gekus, quien en la Revista Mexicana del Caribe en 1998 publicó un artículo titulado 30 años de historiografía sobre la Revolución Haitiana, en la que analiza obras haitianas y del exterior. En cambio, yo entonces me centraría en la visión de la Revolución Haitiana en obras internas, ¿no? Para iniciar, quizá quisiera mencionar algunas características de la historiografía haitiana del 19 y de hecho también del 20, características que no son exclusivas de Haití, pero que quizá es importante mencionar. Y quiero decir que aquí se encuentra Dolores Hernández, que es profunda conocedora de la historiografía de Haití. Le pediría si digo alguna tontería o si dejo lagunas, etc. A lo mejor ella me puede completar. Bueno, entonces, algunas de estas características, en primer lugar, habría que mencionar o llamar la atención sobre la gran producción historiográfica de Haití, a pesar de que es el país más pobre del hemisferio, como todo el mundo sabe, con un porcentaje altísimo de analfabetismo, bueno, pero la producción de libros desde el mismo siglo XIX ha sido muy grande. Hubo algún momento que Haití producía el número más alto de libros por habitante en América Latina. Bueno, en segundo lugar, quizás es importante mencionar que la historiografía haitiana es elitista por definición, podemos decir. Hasta hace muy poco, los que escribían historia o los que se ocupaban del pasado no eran historiadores profesionales, bueno, una característica común a nuestros países, sino eran profesionistas en general, abogados, médicos, etnólogos, periodistas, maestros de nivel medio superior, burócratas incluso, y también muchos políticos. Y muchos de estos historiadores o polemistas, publicistas en general, pertenecían y pertenecen al sector mulato de la élite, aunque no todos, ¿no? Otra característica quizás sería que hablar sobre la nación haitiana es hablar sobre su historia, ¿no? Es decir, la historia entra en todo discurso oral o escrito dirigido a la sociedad, ocupándose de ella, y dentro de ese discurso la revolución de independencia ocupa un lugar central. Bueno, también es importante mencionar para el caso haitiano, o subrayar, digamos, que la conciencia histórica del haitiano no solo se expresa en la narrativa, ¿no?, sino en muchas otras actividades, como en el arte, ¿no?, los ritos religiosos, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, no existen fronteras precisas, podemos decir,
lo que significa que los historiadores profesionales hoy en día no tienen un control significativo sobre la práctica de la historia. También es importante subrayar que existe un problema grande para el historiador haitiano, quizá ya no hoy en día, pero en el siglo XIX absolutamente y gran parte del XX, en el historiador profesional o no, y que es el problema de las fuentes. En el país prácticamente no hay archivos y tradicionalmente muy pocos podían salir y trabajar en archivos del exterior. De ahí también la importancia de la fuente oral para la historiografía haitiana, aunque hasta el momento, hasta que yo sepa, no existen especialistas en historia oral, pero se recurre, como vemos en el análisis específico que haré, existe una gran tradición de recurrir a la fuente oral. Bueno, esta oralidad en el discurso historiográfico haitiano es entonces a través de la fuente, o se da a través de la fuente, pero también a través de la argumentación oral en los discursos públicos o semipúblicos que discuten a su vez textos escritos o orales y que siempre tienen el tema de la historia como un punto central. Bueno, también se ha mencionado como característico de la historiografía haitiana es su carácter argumentativo, interpretativo y generalmente se ha entendido como una respuesta a un interlocutor dado cuya interpretación es apoyada o criticado. Eso también se puede ver en algunos ejemplos. Bueno, y finalmente la razón de ser de esta historiografía se ha subrayado es exponer el significado del pasado para una mejor comprensión del presente, es decir, se ha tachado la historiografía haitiana de un excesivo presentismo, digamos, es decir, de un ejercicio constante de explicar la situación actual a través de la historia, ¿no? Pocos historiadores en la tradición historiográfica haitiana pretendieron estudiar el pasado por sí mismo, ¿no? Entonces, el análisis concreto de algunas obras lo quisiera empezar con Thomas Madiou, uno de los pilares de la historiografía haitiana en el siglo XIX, que escribió una obra de 8 volúmenes, 4.000 páginas, sobre la historia de Haití, empezando en 1492, pero dedicando solo unas cuantas páginas a este periodo, desde la llegada de los españoles hasta la Revolución Francesa. En unas 20 páginas él despacha estos siglos, porque para él y para muchos otros haitianos la historia del país empieza con la Revolución Francesa y la Revolución propia, ¿no? Bueno, Madiou fue hijo de una familia mulata, instruida, que lo pudo mandar a Francia, donde se formó y permaneció varios años, y a su regreso, cuenta él mismo, a su regreso preguntó a su padre qué historia podría leer sobre Haití, y el padre le contestó: no existe una historia todavía, entonces escrita. Entonces Madiou dijo: yo la voy a escribir, y empezó a recolectar fuentes de todo tipo, documentales y orales, para escribir esta gran obra. Pues Madiou es caracterizado como un excelente narrador, ¿no? Que pues aprovechó de manera excelente toda la correspondencia que encontró
folletos, instrucciones, sobre todo del periodo revolucionario. Aquí habría que mencionar quizá un poco la estructura de esta obra. Los primeros 3 volúmenes van entonces del descubrimiento hasta 1807, ¿no? Y son publicados en 1847 y 48, todavía en tiempos de vida de Madiou. Él nació en 1814 y muere en 1880 y tantos, creo. Los siguientes 4 volúmenes se publicaron ya en el siglo XX, y el volumen 8 es de una publicación anterior, pero de hecho cronológicamente es el último porque se refiere a los años 1843-46, ¿no? Bueno, entonces la fuente oral en su historia es muy importante. Participantes y testigos de la revolución van a ser sus informantes, veteranos de la guerra, que cuenta el mismo Madiou, a veces con lágrimas en los ojos le contaban, ¿no?, los sucesos. Quisiera entonces citar algunos pasajes de esta obra, ya que tuvo una influencia muy grande en toda la historiografía de Haití. Podemos de hecho decir que muchas de las historias posteriores son variantes o son interpretaciones de la obra de Madiou, o simplemente repeticiones también, ¿no? En la introducción, Madiou deja entrever algunos principios metodológicos de su escritura de historia. La compara con la ciencia, en la que todo se concadena, dice. Cuando se estudia la historia de un país, dice Madiou, no se debe olvidar la de otros pueblos por esta concadenación y esta vinculación tan estrecha en el caso haitiano con la historia de Europa. Madiou la considera importante porque, dice él, los europeos no solo dejaron en las Antillas las huellas sangrientas de su dominación, sino también sus lenguas, sus costumbres, estos, cito, son palabras de Madiou, gérmenes de una civilización nueva. Es decir, para Madiou, a pesar de la represión que hizo temblar la humanidad, se introdujo en Haití la civilización. Tarde o temprano, dice, Haití ocupará con dignidad su lugar entre las naciones civilizadas, pero para ello es necesario que debe seguir los progresos del espíritu humano, no debe resistirse al desarrollo de las luces, etc. Allí vemos, como en escritores posteriores, esa preocupación de Madiou de que esta gran obra que había sido la revolución de independencia no se perdiera ante guerras civiles posteriores, ¿no?, ante intereses individualistas, etcétera, etcétera, ¿no? Sigo un poquito con esa argumentación de él. Él dice, es necesario que en Haití se siga los progresos del espíritu humano, que no se resista al desarrollo de las luces, etcétera, etcétera, ¿no? Era necesario dar leyes sabias, crear una sociedad durable, ¿no? Él escribe en esos años, ¿no?, posteriores a la independencia, cuando la inestabilidad política afloraba por momentos, aunque hubo también años de gobiernos muy duraderos, como el del presidente Jean-Pierre Boyer, que estuvo en el poder 25 años y además unificó bajo el gobierno haitiano toda la isla. Bueno, Madiou dice, después de esa gloriosa revolución y atendiendo a todos esos llamados
de buscar el progreso del país, entonces dice, Haití obtendrá el glorioso resultado de estar a la cabeza de la raza africana. Bueno, enseguida hace un recorrido por la historia de África del Norte, del cercano Oriente y Europa, en el que destaca el papel civilizatorio de los negros etíopes. Es decir, en él encontramos, ¿no?, esta admiración que tienen muchos historiadores haitianos por África, pero por el África antiguo, ¿no?, como un momento muy importante en la civilización del hombre. Luego se refiere a la expansión ibérica en América, a la sustitución, como él dice, de la mano de obra débil de los indígenas por lado de los robustos africanos. Se refiere a la introducción de la esclavitud que traía sufrimientos y gemidos, dice, ¿no? Sin embargo, sostiene que el africano en estos 3 siglos de esclavitud nunca perdió del todo su libertad. Su alma independiente, anota, estaba esperando el momento de hacer caer la potencia que lo dominaba. Y cuando llegó este momento, le asistió al rebelde, cito, la fuerza moral de un ser hacia el que se había cometido una gran injusticia y que retomaba sus derechos, y que además nunca había consentido a su alienación, ¿no? Madiu compara también el esclavo en rebelión con el mártir de los primeros siglos del cristianismo. La lucha por la independencia la califica como una guerra de exterminio. Dice, varios Espartacus recorrieron Haití como ángeles exterminatorios que vengaban a su raza después de 3 siglos de persecuciones. Y enumera entonces a estos líderes, ¿no?, Jean-Jacques Dessalines, Henri Christophe, Alexandre Pétion y algunos otros mulatos que consumaron la obra del gran Toussaint Louverture. Madiu relaciona esa lucha con el genio africano, este genio, dice, caluroso, que en la antigüedad dominaba la tierra. También habla de las cualidades del corazón de los africanos que se manifestaban en medio de las grandes catástrofes, y finalmente exclama, ¿no?, durante esta revolución, ¿no?, qué sensibilidad nativa se hizo presente, qué virtudes sobresalientes. Bueno, me extiendo mucho en esa parte porque Madiu es muy explícito y de hecho ha sido poco estudiado detalladamente en cuanto a sus planteamientos. Generalmente en los estudios historiográficos que se hacen se refiere a él como el padre de la historiografía haitiana, ¿no? Se caracteriza en grandes rasgos, pero cuando uno lee la obra, a propósito, la obra de 8 volúmenes se encuentra aquí en el instituto. Entonces, cuando uno la revisa, uno se da cuenta de esa riqueza de planteamientos, ¿no? Y uno ve que muchos planteamientos que uno ha leído posteriormente tienen aquí su origen, ¿no? Si me permiten, quizá algunos pasajes más. Bueno, finalmente Madiu compara la revolución de independencia con un teatro, ¿no?, que dice, lejos de las miradas de Europa, los actores de nuestra trama revolucionaria alcanzaron, por su dedicación a la causa de la libertad, por los sacrificios de sangre que hicieron para fundar su patria, la grandeza de los hombres más célebres. Los compara también con los gigantes de la Revolución Francesa, con Mirabeau, con Robespierre, con Danton. Pero inmediatamente después alerta contra los peligros, ¿no?, en los años posteriores, ¿no?
Sus palabras son muy elocuentes al respecto. Dice, Haití está en peligro de perder el tren de la civilización, ¿no? Alrededor del Haití que él vive, ¿no? Los años 20, 30, 40 del siglo XIX, alrededor de este país aislado, ¿no? Florece la civilización, dice, que nos aplastará. Si por una organización vigorosa que produce el trabajo inteligente permanente no crecemos también y no establecemos el equilibrio entre nosotros y los estados preponderantes. Y recomienda, hay que olvidar las pasiones políticas, hay que promover la fusión de las razas y de las clases que generan los prodigios de la civilización, ¿no? Otra idea muy importante que está en la obra de Madiou es ese papel redentor de Haití para la raza africana, ¿no? Y él dice, si Haití sucumbe en posibles luchas internas, ¿no? Jamás el negro y sus descendientes podrán formar un pueblo independiente en el Nuevo Mundo, ¿no? Y ahí la responsabilidad de Haití como primera nación independiente, salida de una revolución, la única revolución de esclavos victoriosa, ¿no? Y dice, nosotros moriríamos defendiendo heroicamente el suelo que nos ha visto nacer, pero ante ese posible fracaso, nuestros enemigos se crearán en el derecho de proclamar que los africanos y sus descendientes fueron incapaces de gobernarse, ¿no? Es decir, un fracaso de Haití significaría un fracaso para toda la raza negra, ¿no? Luego hay muchas consideraciones de Madiou sobre los líderes en específico, y allí él es el primero que habla sobre Toussaint, sobre Christophe, Dessalines, etc. Y ahí vamos a ver que otros historiadores del siglo XIX van a estar de acuerdo con Madiou en esa valoración positiva, ¿no? Bueno, glorificante incluso de la revolución en sí, pero van a tener muchas discrepancias en cuanto a sus juicios sobre los líderes en específico, ¿no? Toussaint todavía, Madiou es bastante equilibrado, ¿no? Juzga los líderes de color oscuro, ¿cómo se llama? Los líderes de color claro, es decir, este asunto de la color de la piel, líderes negros y mulatos, ¿no? Él no le da mucha importancia, ¿no? Él habla más de manera esencialista de esos líderes, ¿no? A Toussaint Louverture, por ejemplo, lo caracteriza, ¿no? Como portador de una generosidad muy grande, de una astucia e inteligencia excepcional, habla frecuentemente de su genio, ¿no? Pero también ve en él el peligro de la ambición, ¿no? el peligro del autoritarismo, y juzga que Toussaint finalmente cayó y no logró llevar al país al umbral de la independencia por las injusticias, dice él, que cometió con los exesclavos cuando los sometió después de la emancipación a un régimen de trabajo opresivo con el objetivo de mantener una producción agrícola alta, ¿no? Y poder financiar la guerra, ¿no? Bueno, también Dessalines, ¿no? El primer gobernante, gran líder de la revolución y primer gobernante del país independiente, lo caracteriza como aguerrido, ¿no? También como un genio en lo militar. Henri Christophe, ex esclavo como Dessalines mismo, ¿no? y futuro rey
de la parte norte del país, ¿no? Lo llama un hombre enérgico, cruel, opresivo, un genio poderoso, que hubiera podido ser un Pedro el Grande para Haití si no se hubiera dejado dominar por sus ciegos furores que destruían su obra grandiosa, ¿no? A Pétion, ese líder mulato, presidente de la República del Sur, lo llama un tolerante, muy bondadoso, etc. Y a Boyer, bajo cuyo gobierno él escribió gran parte de su obra, lo llama el feliz pacificador, ¿no? Porque logró unir las dos partes de Haití y además la isla en su conjunto, ¿no? Pero, dice Madiou, después de estos grandes padres de la patria, ¿no? Se empezó a extinguir la raza vigorosa de nuestros gigantes revolucionarios, de estos hombres de fierro, de fuertes convicciones, que han hecho cosas grandes porque eran movidos por grandes y nobles ideas, ¿no? Y ahí otra vez se asoma la crítica a sus contemporáneos, ¿no? Que los veía perdidos en ambiciones concretas, políticos, ¿no? O incluso ambiciones de poder económico, ¿no? Entonces él alerta de que esta unión entre mulatos y negros, o como él dice también, entre amarillos y negros, ¿no? Que se dio durante la última fase de la lucha por la independencia, se estaba perdiendo y podía sumir a Haití en el fracaso, ¿no? Hace también una mención muy interesante con respecto al nombre que se adoptó con la independencia en 1804, ¿no? Este nombre de Haití que los revolucionarios adoptaron en honor a la libertad primitiva, dice, que defendieron hasta su exterminio los indígenas originarios de la isla, ¿no? Entonces, este nombre se adopta en contraposición con los nombres de La Española y Santo Domingo, que significaron opresión y explotación. Bueno, ahora sí me voy a ir mucho más rápido. ¿Cuánto tendré todavía? Hablando muy brevemente del principal crítico de Madiou, que es Beaubrun Ardouin, ¿no? Un mulato también, que escribió por los mismos años también una enorme obra de 11 volúmenes, muchos miles de páginas, ¿no? Que tuvo oportunidad de ver a varios de los documentos que vio Madiou, aunque Ardouin era un hombre mucho menos formado, había estado menos tiempo en Francia, ¿no? Es un autodidacta, ¿no? Y que va a ser, según David Nichols, un haitianista inglés, va a ser el fundador de esta leyenda mulata de la Revolución de Independencia, ¿no? Es decir, a diferencia de Thomas Madiou, Ardouin va a ser mucho más polémico, mucho menos objetivo también. Él va a vincular las discusiones políticas del momento con su manera de ver, de juzgar la revolución y sus grandes líderes, ¿no? Es decir, él, como Madiou, ve a la revolución como una empresa justa y necesaria, condena a la explotación colonial y al sistema esclavista, pero no va a ver a sus grandes líderes con el mismo espíritu ecuánime, podemos decir, que Madiou, ¿no? Ardouin es Entonces, para él, los verdaderos fundadores de la nación haitiana son esos líderes mulatos de la revolución, ¿no?
En cambio, los líderes negros para él fueron más bien nocivos, ¿no? Que no podían controlar sus ambiciones déspotas, ¿no? Su autoritarismo, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, allí ya se ve plenamente este gran tema que va a recorrer toda la historiografía haitiana, que es la llamada cuestión del color, ¿no? Esa oposición tan frecuente, ¿no? Entre mulatos y negros, ¿no? Hay otros autores que escriben paralelamente a Madiou y a Ardoin, como Saint-Remy, también un mulato, ¿no? Pero de hecho en México no he tenido oportunidad de ver su obra, que saltaré a una segunda generación que son pues políticos, publicistas, periodistas, que escribieron en los años 60, 70 y 80 del siglo XVIII, que se preguntaron, ¿no? por el papel de Haití en el mundo, ¿no? por las posibilidades de su avance, ¿no? de su contribución a la civilización, etcétera, etcétera, ¿no? Y siempre recurren a la revolución haitiana, ¿no? como la gran empresa fundadora, ¿no? la que dio importancia al país, ¿no? Yo creo que voy a dejar algunos de estos autores, quizá me centraré en tres. Uno es Louis-Joseph Janvier, ¿no? un político y escritor negro, participante del Partido Nacional, generalmente identificado con el grupo negro de la élite política, y que escribió varios textos. Uno se titula La República de Haití y sus visitantes. Es una respuesta polémica a las crónicas que escribió un periodista martiniquense, crónicas que se publicaron en París en el año 1881. En respuesta a estas crónicas denigrantes del haitiano, Janvier entonces formula una defensa ardorosa de su patria y de la figura política del momento, que es Licio Salamón, el líder del Partido Nacional, ¿no? y en ese momento presidente del país. Janvier emplea frecuentemente un lenguaje hiperbólico y violento en sus ataques a ese detractor con el que polemiza, ¿no? También hace frecuentes comparaciones entre la historia haitiana y la europea, por medio de las cuales busca relativizar determinados aspectos tomados por el periodista martiniquense, Víctor Conchina se llama, ¿no? Tomados por este periodista como expresión de la inferioridad y el atraso de la nación haitiana. Y aquí, entonces, en este contexto, Janvier habla de la revolución de independencia. Él se pregunta, ¿no? ¿Qué ocurrió, dice, en Haití hace 100 años, es decir, en 1782? Y se contesta, ¿no? Había hombres trabajando sin descanso, 18 horas diarias. Regaban los surcos con su sudor diario y a veces con su sangre. ¿Para quién trabajaban? Para ellos, no, dice, para otros. 25.000 morían anualmente. Esta monstruosidad es increíble, pero cierto. Nada de escuela, dice, nada de luz. Los negros y mulatos vivían agobiados por la humillación y el desprecio, etc. Mantenidos sistemáticamente en la ignorancia, apenas tenían conciencia de su existencia moral e individual. ¿Eran hombres? Dice, sí y no. Desde el punto de vista antropológico, sí, desde el filosófico, no. Y ahora dice, ¿qué vemos hoy? Estas máquinas humanas se han vuelto hombres en los que vibra el alma con toda la integridad
de sus funciones y el cerebro con toda la plenitud de sus facultades. Y allí, en una visión muy optimista del futuro del país, él dice, ¿qué será en 100 años? Mejor, no en 200, etc., mejor todavía, ¿no? Janvier es uno de los hombres que trata de defender, ¿no?, el pasado, el presente de Haití ante pues los frecuentes detractores que, como Spencer Sanchon, el cónsul inglés en Haití en estos años, ¿no?, escribieron tratados altamente racistas, ¿no?, y peyorativas sobre el país, ¿no? De allí este lenguaje tan, bueno, a la defensiva, pero también tan glorificante, ¿no?, que emplea Janvier. Bueno, vemos entonces aquí esta idea de la revolución como un acto de retención de estos hombres subyugados bajo el sistema de la esclavitud y el régimen colonial, ¿no? Un acto que transformó a estos esclavos en hombres, que los sacó de su condición de objetos, les confirió una conciencia de sí mismos, etc., ¿no? En otro texto, él se refiere a los líderes de la revolución. Vemos ahí en Janvier un cierto tinte colorista también, ¿no? Él es mucho más severo con los líderes mulatos, en cambio a los líderes de la revolución de color negro los ve superiores en cuanto a su fuerza militar, a su genio, a su arrojo, etcétera, etcétera, ¿no? En cambio, cuando se refiere a Alexandre Pétion y sus años de gobierno, ¿no?, él dice que existía un caos administrativo, dice que hecho el mismo caos administrativo que había existido bajo Jean-Jacques Dessalines, trata con eso un poco a revertir los argumentos que generalmente se mencionaban en contra de los primeros gobernantes de color negro. Es decir, trata de relativizar, ¿no?, los defectos que se encontraban a los líderes negros en el momento, mostrando que los de color claro tampoco eran mejores administradores y gobernantes, ¿no? Un poco estos detalles estoy dando con el fin de mostrar el tono de la discusión en la historiografía, en los escritos, las polémicas del momento, ¿no? Quizás cerraré con dos breves menciones a la obra de Antenor Firmin se escribe, ¿no? Un liberal muy importante de la época, a diferencia de Janvier. Antenor Firmin participaba en el grupo de los liberales, generalmente relacionado con la burguesía mulata de las ciudades puertos, aunque Antenor Firmin mismo era, de hecho, negro. Sin embargo, sus convicciones políticas se ubicaban en este campo. Un poco también eso es importante para mostrar que no había una división exacta, ¿no?, entre nacionales y liberales y el asunto del color de la piel, ¿no? Antenor Firmin, en unos años de exilio que pasó en San Tomás, escribió unas cartas preocupado también por la suerte del país. Eso ya es inicios del siglo XX incluso, ¿no?, las cartas de San Tomás. Y ahí él ve ya algunos problemas, algunos asuntos que al inicio del país independiente fueron útiles, dice, pero que con el tiempo perdieron su utilidad para el país. Y uno de esos temas era la prohibición para
el extranjero, todo extranjero blanco, de tener propiedad en el país, ¿no? Él dijo que en el momento de la grandeza de la revolución haitiana y los primeros años independientes, ¿no?, esta sabia ley fue importante para impedir que Francia volviera a reconquistar el país, pero en el momento solo causaba decadencia y miseria, ¿no? Entonces él aboga en favor de la propiedad del extranjero en enfitosis, es decir, una propiedad condicionada a la explotación y condicionada a un tiempo definido, ¿no? Y en este contexto habla también de la revolución, ¿no? Y dice, un Montesquieu que se preparara a escribir una evaluación sobre la grandeza y la decadencia de los haitianos solo encontraría, para la primera parte de su tesis, los gloriosos hechos que condujeron a la independencia nacional. Pero después, él dice, encontrará muchos argumentos que mostrarían que el país ha decaído en decadencia por las guerras civiles, por el enfrentamiento entre grupos de las élites, entre grupos regionales, etc., ¿no? Un texto muy importante de él es el que se titula Sobre la igualdad de las razas humanas, que es una respuesta al texto de Gobineau, producto del racismo científico del momento, que se llama Sobre la desigualdad de las razas humanas. Entonces firma en los años 80, escribe esa gran obra que le dio mucha fama y que se acaba de reeditar, ¿no? Entonces, en ese momento específico, cuando él contesta a los argumentos racistas de fines del siglo XIX, ¿no?, él toma a la revolución de independencia haitiana como un ejemplo de las grandes obras de las que es capaz la raza negra, ¿no? Él dice, esa revolución produjo líderes de la talla de Toussaint Louverture, cuya brillante inteligencia desdice todos los sesudos escritos producidos en las universidades europeas sobre la inferioridad nativa y especial del negro. Los hechos ocurridos en Haití muestran, en opinión de Firmin, ¿no?, que cuando se estudia imparcialmente la rapidez de la evolución de la raza negra, es imposible no confesar que esta posee una espontaneidad admirable para la realización de todas las conquistas intelectuales y morales, ¿no? Y en ese contexto saca dos asuntos de la revolución haitiana con el fin de pues dar a conocer o subrayar las grandes aportaciones a la historia universal. Un aspecto es la ayuda que dio Alexandre Pétion a Simón Bolívar, ¿no?, en 1815-1816, cuando Bolívar se refugió en la isla después de las derrotas sufridas en Venezuela, ¿no? Es decir, con esta ayuda, dice Firmin, que dio Pétion a los independentistas venezolanos, se cambió la historia de España y de América, ¿no? En ese sentido, Haití hizo una aportación enorme, ¿no?, a la independencia americana en general, ¿no? Y otro de su argumento es la aportación de la revolución haitiana a la lucha abolicionista y emancipadora de las primeras décadas del siglo XIX, ¿no? Para él existe un claro vínculo entre los logros de los haitianos y la fuerza que adquirió el abolicionismo inglés a
fines del 18 y principios del 19, un aspecto evidentemente discutido posteriormente, pero para Firmin fue un argumento para desdecir perdón, todos los argumentos de la época, los argumentos de ese racismo científico, digamos, que estigmatizaba a Haití como un país inferior. Bueno, en conclusión podemos decir que en esos autores que analizamos muy brevemente y que me permití citar en extenso, la revolución de independencia aparece como una causa justa, ¿no?, de liberación nacional, una prueba de la valentía del pueblo negro, ¿no?, un acto de retención a la raza negra, no solo el pueblo haitiano, a la raza negra en general, pero también incluso un acto de retención del indígena americano sojuzgado, ¿no?, por los españoles. La revolución finalmente aparece como una fuente de orgullo, ¿no?, y como una rehabilitación, en palabras de Trujillo, una rehabilitación ontológica del hombre negro. Bueno, muchas gracias.